Queridos hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Una vez más, siempre para aprender la palabra del Señor. Amén. En esta mañana vamos a encomendarnos a Dios. Por favor, pediremos que sea guiándonos el Señor. Amén. Padre bendito, Dios santo, en el nombre de Cristo Jesús pedimos la dirección de tu palabra. Que seas tú guiándonos. Dios Espíritu Santo, enséñanos, Padre bendito, ministranos con tu palabra. En nombre de Cristo Jesús, nuestro Dios, muchas gracias, Señor. Te encomiendo también a todos los hermanos, a todos los de la familia del Señor, a todos mis hermanos, Sí, Señor. y también a aquellos que no te conocen, Padre. Sí, Señor. Que tengan la oportunidad de abrir sus ojos, abrir sus oídos a tu palabra, Señor. En nombre de Cristo Jesús, nuestro Dios. Amén. Amén. Amén, Señor. Muy bien, vamos a continuar. Hemos estado viendo, estamos viendo en realidad el segundo libro de Crónicas, en el cual hemos visto quizá algo no muy usual que no debe ocurrir en los cristianos, que son las alianzas, ¿verdad? Hemos visto la alianza que había hecho Josafat con Acab y cómo esta alianza tuvo sus consecuencias, ¿no? De tal manera que murió Acab en la batalla de Ramot de Galat. Había sido derrotado el ejército de Israel y también murió, dice Acab. Y fue algo terrible porque tuvo unas consecuencias terribles. En el capítulo 19, habíamos quedado en el capítulo 19 para compartir y decir de que Jehú, ¿no? Dice que un varón de Dios reprende a Josafat por su alianza con Acab. Las alianzas siempre tienen consecuencias, mis amados hermanos. A veces pueden ser consecuencias por haber hecho mal o por quizás consecuencias también por haber compartido con alguien. Sí. Dice el versículo 1 del capítulo 19, Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén. Luego de que Acab había muerto, él volvió a su casa, ¿no? Y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Ananí, y dijo al rey Josafat: al impío das ayuda. Miren qué tremendo, ¿no? Y amas a los que aborrecen a Jehová. Pues ha sabido, dice, has salido de la presencia de Jehová. Ira contra ti por esto, pero se ha hallado en ti buenas cosas, por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Había una esperanza, porque él estaba en los caminos, había hecho algunas cosas buenas. Entre eso ya no había idolatría en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel había sido ya diferente. Josafat restaura el orden del culto. Habitó pues Josafat en Jerusalén, pero daba vuelta y salía al pueblo desde Berseba hasta el monte de Efraín, y los conducía a Jehová, el Dios de sus padres. Qué importante es eso, hermanos. Al pueblo del Señor siempre conducir hacia el Señor. Amén, Señor. A que tengan siempre la mirada puesta en nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, nuestro Señor Jesucristo, Dios Espíritu Santo. Y puso pues, dice, puso jueces en todas las ciudades fortificadas de Judá, por todos los lados, por todos los lugares que había, ¿verdad? Y dijo, dice a los jueces: mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar, dice, de hombre, sino en lugar de Jehová, el cual está en vosotros cuando juzgáis. Qué importante es eso, hermanos. Entender que el que tiene toda la voluntad es Dios, hermanos. Él es el quien hace conforme Él quiere. Sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia. Amén, gloria a Dios. Ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Qué terrible esta palabra, ni admisión de cohecho. Al Señor no se le puede, hermanos, decir, te voy a pagar, ¿no?
hazme el favor, hazme nomás. No se puede, hermanos. Puso también Josafat en Jerusalén algunos de los levitas y sacerdotes y de los padres de las familias de Israel, para el juicio de Jehová y para las causas, y volvieron a Jerusalén. Les mandó diciendo: procederéis asimismo con temor de Jehová, con verdad y con corazón íntegro, en cualquier causa que viniere a vosotros de vuestros hermanos que habitan en las ciudades, en causas de sangre, entre ley y precepto y estatutos y decretos, les amonestaréis que no pequen contra Jehová, para que no venga ira sobre vosotros y sobre vuestros hermanos. Haciendo así, no pecaréis. He aquí el sacerdote Amarías será el que os presida en todo asunto de Jehová. Y Zebadías, hijo de Ismael, príncipe de la casa de Judá, en todos los negocios del rey. También los levitas serán oficiales en presencia de vosotros. Esforzaos pues para hacerlo, y Jehová estará con el bueno. Qué tremendo, ¿no? Hermanos, Josafat restaurando el culto, el orden del culto al Señor. En el capítulo 20 dice que los moabitas invaden a Judá. ¿Quiénes eran los moabitas? Los moabitas eran descendientes de Lot, ¿verdad? Y los amonitas también. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, ¿no? ¿Quiénes eran los amonitas? Descendientes de Esaú, ¿no? Vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. He aquí están en Asesón, Tamar, que es en Gadi. Miren, algo que es bien importante, hermanos, la oración. Josafat dice que hizo una oración, hermanos, con mucho temor. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también dice, de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá, de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante de atrio nuevo, y dijo, esta es la oración: Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Sí, Señor. Así es nuestro Dios. Dios nuestro, ¿no echaste tú, dice, los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel? Y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre. Y ellos han habitado en ella, y te han edificado en ella santuario, y tu nombre, diciendo, a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, Señor. Dios tenga misericordia, hermanos. Sí. Mira, estas son las consecuencias de las alianzas, ¿verdad? Si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Amén, Señor. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Dios bendito. Hoy, Señor. Hermanos, esa es también la actitud que debemos tener cuando nos hemos equivocado, cuando hemos fallado a nuestro Dios. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. Y aquí ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú?
porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Yo creo que ese tiene que ser nuestro clamor, hermano. Sí, hermano, nos hemos equivocado. Muchas veces hemos pensado hacer bien y de pronto no estaba bien esa alianza. Tal vez eso de compartir con alguien. Jehová dice, responde por medio de Jaziel. Y estaba allí Jaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita, de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Sobre Asaf, ¿no? Qué lindo. Y dijo, oíd todo Judá, oíd Judá, todo y vosotros moradores de Jerusalén. Y tu rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Qué lindo. Dios siempre va a respaldar, hermanos, si nosotros somos aquellas personas que son humildes y sensibles delante de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá. ¿Para qué van? Para que peleen ustedes en este caso. Solamente párense y estad quietos y ved la salvación de Jehová. Señor, necesitamos eso de ti. El enemigo a veces levanta, hermanos. El enemigo nos quiere engañar, nos quiere mentir, hermanos. Estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat, esto nos hace falta, hermanos, se inclinó rostro a tierra, asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, al Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat estando en pie, dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Ay, Señor. Debemos siempre creer en Dios, hermanos. Amén, Señor. También tenemos que creer en los que nos dirigen en la iglesia. El pastor, quizá todos los hermanos que están en la alabanza, o los que ministran, los que comparten. Tenemos que creer. Amén, Señor. Si creemos en ellos también, vamos a ser prosperados. Amén, sí, Señor. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos. El enemigo se va a emboscar a sí mismo, que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros, porque los hijos de Amón y de Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los montes, con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Entre ellos, el enemigo se hacía. El enemigo va a ser derrotado. Entre ellos se van a derrotar. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud. Y aquí hacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado.
Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí, tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo del botín, porque era mucho. Y al 4.º día, miren, 3 días estuvieron recogiendo, al 4.º día se juntaron en el valle de Beraca. Beraca quiere decir bendición, porque allí dice, bendijeron a Jehová, y por eso llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca, que quiere decir bendición hasta hoy. Y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén, gozosos, porque Jehová les había dado gozo librándolos de sus enemigos. Ay, Señor, yo creo que la justicia es de Dios, hermano. Amén. En todo sentido. Sí, Señor. Quizá por nuestras alianzas, por haber compartido con alguien más, hemos afectado la obra de Dios. Hemos cometido el error de compartir. Y el enemigo se ha ensañado. El enemigo ha utilizado otras cosas para afectar nuestra relación con él. Vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y trompetas a la casa de Jehová. Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra, cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. Así reinó Josafat sobre Judá. De 35 años era cuando comenzó a reinar. Y reinó, dice, 25 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Azuba, hija de Sili. Y anduvo en el camino de Asa, su padre. Asa era el padre de Josafat. Sin apartarse de él, haciéndolo recto ante los ojos de Jehová. Con todo eso, miren, eso es a veces lo preocupante, ¿verdad? Con todos los lugares altos no fueron quitados, pues el pueblo aún no había enderezado su corazón al Dios de sus padres. ¿Qué son los lugares altos? Los lugares que a veces uno dice, ¿no? Iremos nomás a los montes, subiremos allá arriba, haremos esta cosa también, compartiremos nomás. Hay que cortarles. Los demás hechos de Josafat, primeros y postreros, he aquí están escritos en las palabras de Jehú, hijo de Ananí, del cual se hace mención en el libro de los reyes de Israel. Sí, todo lo que estamos viendo, hemos visto en el segundo libro de Reyes, ¿verdad? En el segundo libro de Reyes hemos podido ver. La aventura comercial de Josafat con Ocosías, rey de Israel. Pasadas estas cosas, Josafat, rey de Judá, hizo amistad con Ocosías. Después de Judá, su hijo era Ocosías, rey de Israel, el cual era dado a la impiedad. Era impío, un hombre idólatra, igual que su padre Acab. E hizo, dice, con él compañía para construir naves que fuesen a Tarsis, y construyeron las naves de Sion-Heber. A veces no aprendemos, hermanos, eso es lo terrible, ¿no? Miren, Josafat, muerto su amigo Acab, hizo alianza con su hijo. Entonces Eliezer, hijo de Dodaba, de Maresa, profetizó contra Josafat, diciendo: por cuanto has hecho compañía con Ocosías, Jehová destruirá tus obras. Y las naves se rompieron y no pudieron ir a Tarsis. Hay que tener cuidado, hermanos. Ya no continuar con alianzas. Hermanos, el Señor nos ha llamado con un propósito, a ti y a mí. Nos ha dicho que prediquemos la palabra. Amén, a tiempo y fuera de tiempo. Sí, Señor. Que seamos también temerosos. Tengamos el mismo celo de Dios, de cuidar lo que Dios nos ha dado. Amén. Sí, Reinado de Joram en Judá después de la muerte de su padre. Durmió Josafat
con sus padres y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David. Y reinó en su lugar Joram, su hijo, quien tuvo por hermanos hijos de Josafat, Azarías, Eiel, Zacarías, Azarías, Micael, Cefatías. 6 hermanos tenía. Él era uno eran 7 hijos de Josafat. Y entre ellos estaba Joram. Todos estos fueron hijos de Josafat, rey de Judá. Y su padre les había dado muchos regalos, de oro y de plata, cosas preciosas, y ciudades fortificadas en Judá. Pero habían dado el reino a Joram, porque era el primogénito. Qué lindo, ¿no? Y fue elevado pues Joram al reino de su padre. Luego que se hizo fuerte, mató a espada a todos sus hermanos. Eso es lo negativo. Cuando ya fue el rey Joram, mató a sus hermanos y también a algunos de los príncipes de Israel. Cuando comenzó a reinar era de 32 años. Reinó 8 años en Jerusalén. Y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab. ¿Por qué andó en los caminos de Acab? Porque había tomado por mujer a la hija de Acab. Porque tenía por mujer la hija de Acab, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Quién era la hija de Acab? Atalía. Mas Jehová no quiso destruir la casa de David a causa del pacto que había hecho con David, porque le había dicho que le daría lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. En ese tiempo, dice, los edomitas. En los días de este se rebeló Edom contra el dominio de Judá y pusieron rey sobre sí. Entonces pasó Joram con sus príncipes y todos sus carros y se levantó de noche y derrotó a los edomitas que le habían sitiado y a todos los comandantes de sus carros. Era el rey de Judá, pero tenía alianza con Israel. Rebelión de Libna. No obstante, Edom se libertó del dominio de Judá hasta hoy. También en el mismo tiempo Libna se libertó de su dominio, por cuanto él había dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Además de esto, hizo lugares altos, Joram. ¿Por qué? Porque tenía una esposa pues idólatra, una esposa pagana. En los lugares, en los montes de Judá, e hizo que los moradores de Jerusalén fornicasen tras ellos, y ellos impelió a Judá. A ellos Dios ha tenido que castigarlos a Judá. En ese tiempo Elías, dice, el profeta Elías apareció. Eso hemos visto también en el segundo libro de Reyes, ¿verdad? El mensaje de Elías escrito antes del traslado de este profeta al cielo, dice. Y le llegó una carta del profeta Elías, que decía: Jehová, el Dios de David tu padre, ha dicho así: por cuanto no has andado en los caminos de Josafat tu padre, ni en los caminos de Asa, rey de Judá, sino que has andado en el camino de los reyes de Israel, y has hecho que fornicase Judá. Al decir fornicase, hermanos, hicieron pues amistad con los ídolos. No solamente un adulterio físico, sino un adulterio espiritual. Y los moradores de Jehová, o de Jerusalén, perdón, ¿cómo fornicó? Dice la casa de Acab. Además has dado muerte a tus hermanos y a la familia de tu padre, los cuales eran mejores que tú. Sus hermanos eran mejores que Joram, pero él los ha matado. He aquí Jehová herirá, dice, a tu pueblo de una gran plaga, y a tus hijos y a tus mujeres, y todo cuanto tienes, y a ti por muchas enfermedades, con enfermedad de tus intestinos. Terrible, hermanos. Este Joram sufrió de los intestinos hasta que te salgan hasta que se te salgan a causa de tu persistente enfermedad.
Ay, Dios mío, Señor. Padre eterno, Invasión de Judá por los árabes y filisteos. Entonces Jehová despertó contra Joram la ira de los filisteos y de los árabes que estaban junto a los etíopes. Y subieron contra Judá e invadieron la tierra y tomaron todos los bienes que se hallaron en la casa del rey, y a sus hijos y a sus mujeres, y no le quedó más hijos, sino solamente Joacás, el menor de sus hijos. La enfermedad incurable de Joram. Después de todo esto, Jehová, dice, lo hirió con una enfermedad incurable en los intestinos. Y aconteció que al pasar muchos días, al cabo de 2 años, los intestinos se le salieron por la enfermedad, muriendo así de la enfermedad, muy penoso. Y no encendieron fuego en su honor, como lo habían hecho con sus padres. Cuando comenzó a reinar era de 32 años, y reinó en Jerusalén 8 años, y murió sin que lo deseara más. Y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. Qué tremendo. Ya no. Joram le ocurrió eso, hermanos. Y Joram tuvo un hijo que se llamaba Ocosías. Ocosías también era el otro rey en Israel, con el que él había hecho alianza, Joram. Y también le puso nombre a uno de sus descendientes, llamado Ocosías. Y los habitantes de Jerusalén hicieron rey en lugar de Joram a Ocosías, su hijo menor, porque una banda armada que había venido con los árabes al campamento había matado a todos los mayores, por lo cual reinó Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá. A los hijos de Joram los habían matado los árabes. Cuando Ocosías comenzó a reinar era de 42 años. Y de un reino, dice, 1 año. Y el nombre de su madre fue, ¿quién? Atalía, hija de Omri. Qué tremendo. También él anduvo, dice, en los caminos de la casa de Acab, pues su madre le aconsejaba que actuase impíamente. Hizo pues lo malo ante los ojos de Jehová, como la casa de Acab, porque después de la muerte de su padre, ellos le aconsejaron para su perdición. Que Ocosías, hermano, se perdió también. Hizo lo malo. Ocosías ayuda, dice, a Joram en la batalla de Ramot de Galat, igual que Acab con Josafat, ¿verdad? Y anduvo en los consejos de ellos y fue a la guerra con Joram, hijo de Acab, rey de Israel, contra Asael. Rey de Siria, a Ramot de Galat, donde los sirios hirieron a Joram. Ocosías visita a Joram en Jezreel. Está hablando del hijo de Acab, que era Ocosías. Y volvió para curarse a Jezreel de las heridas que le habían hecho en Ramot, peleando contra Asael, rey de Siria. Y descendió Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá, para visitar a Joram, hijo de Acab, en Jezreel. Miren qué tremendo, hermano. Qué tremendo, hermanos. Tremendo todo lo que había acontecido. Por eso venía de Dios, dice. Pero esto venía de Dios, para que Ocosías fuese destruido, viniendo a Joram, porque habían venido y salió con Joram contra Jehú, hijo de Nimsi, el cual Jehová había ungido para exterminar a la familia de Acab. Este Jehú fue ungido para destruir a la familia de Acab. Haciendo juicio, Jehú, dice, contra la casa de Acab, halló a los príncipes de Judá y a los hijos de los hermanos de Ocosías, que servían a Ocosías, y los mató. Y los mató a todos. Jehú mata a Ocosías
Y buscando a Ocosías, el cual se había escondido en Samaria, está hablando del descendiente de Acab, ¿no? Y buscando a Ocosías, dice, a Ocosías Jehú, el cual se había escondido en Samaria, lo hallaron y lo trajeron a Jehú, y le mataron y le dieron sepultura, porque dijeron, es hijo de Josafat, quien de todo su corazón buscó a Jehová. Y la casa de Ocosías no tenía fuerzas para poder retener el rey. Yo creo que vamos a quedar aquí, hermanos, porque realmente estos acontecimientos son por las alianzas mal hechas, por todo lo que a veces uno, por haber aceptado, hermanos, a veces uno tiene que comete los errores con los que hizo alianza. Dios nos guarde, Dios nos protege. Realmente esto me puso un poco triste, hermanos, porque enfermó como consecuencia de haber hecho mal, de haber tomado lo que no era correcto. No, Joram me enfermó y en su lugar su hijo también no hizo lo correcto. Mató a sus propios hermanos y tenía el consejo de Atalía, su madre, porque Joram, el hijo de Josafat, había tomado por esposa a la hija de Acab, Atalía, ¿no? Y qué triste, hermanos, triste lo que vemos. Esas son las consecuencias cuando obramos mal delante de Dios. Le pido que por favor oremos a Dios y le demos gracias. Señor, papá, Dios mío, gracias, Dios Santo, por hablarnos todas estas cosas, por mostrarnos, Señor, que no son buenos a la vez hacer cosas, Señor. Señor, a veces compartir con otras personas, pensando que estamos en el mismo lado. Muchas veces nos equivocamos, cometemos errores delante de ti, Señor. Te pido que en esta mañana tú nos des sabiduría para comprender y entender estos pasajes y ser prevenidos contra cualquier otra alianza, Señor. Amén. En nombre de Jesucristo pedimos tu dirección, Señor. Gracias, Padre bendito. Por los méritos de Cristo Jesús nuestro Dios, agradecemos a ti. Sí, Señor. Te pido por todos los hermanos que están en sintonía y han podido, Señor, comprender y escuchar esta enseñanza. Y por las personas que por primera vez escuchan también, tengan, Señor, ese encuentro contigo. Amén. Que es muy importante, Señor. Tener a Dios en nuestro corazón. Sí, Señor. En el nombre de Cristo Jesús nuestro Dios. Amén. Amén, Señor. Dios los bendiga. Estaremos en una próxima reunión.